La lectura. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Les doy nuevamente la bienvenida en nombre del grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis y en esta versión de lecturas desde Freud hacia Lacan en compañía de Satria Vallejo, amiga de la sede. Le hemos dado un subtítulo a la lectura de hoy, que como lo ven en el afiche dice sobre hipnosis, sugestión y sujeto, y nos hemos propuesto acercarnos a estas dos preguntas. Dice, desde sus investigaciones sobre la hipnosis, Freud identifica y reserva el lugar del sujeto en el tratamiento psíquico. ¿Cómo y bajo qué criterios? ¿Son los mismos que tenemos en cuenta hoy en el psicoanálisis? Bueno, vamos a tratar de mirar esto en la lectura de esos dos párrafos. Para los que han venido acompañándonos, saben que estamos ya terminando el texto, digamos así, en términos de los criterios que orientan nuestras lecturas. Diríamos que estamos ya en el momento de concluir, según los tiempos lógicos que Lacan pues, nos ha enseñado a identificar en un trabajo analítico. Ese momento de concluir pues ha tenido como antecedente un instante de ver, que el instante de ver se activa cada vez que leemos un párrafo nuevo, ¿cierto? Ya después es releerlo, repensarlo, enlazarlo con otras lecturas, como pudimos ver en el caso de Celestina, cómo el mismo texto nos evocó esos pasajes de la obra de Fernando de Rojas. Esperamos que de pronto hayan visto el último video, el que hicimos para Semana Santa, en el que mostrábamos cómo pues había habido ahí un tratamiento psíquico de acuerdo con los criterios que planteaba Freud. Si bien no tenía nada que ver con la hipnosis, si bien Freud nunca había leído la Celestina, hasta donde nosotros sabemos, pero ya hay elementos que nos permiten pensar estos textos a la luz del trabajo actual, ¿cierto? Del trabajo que hacemos en la clínica hoy. Vamos entonces pero antes quisiera hacer como un momento de concluir, trabajando hacia el momento de concluir. ¿Es posible que terminemos hoy o quizás nos tomemos la próxima sesión? En todo caso, vale la pena que hagamos como una especie de síntesis de lo que se ha trabajado en el texto, de lo que hemos leído, como para recordarlo de alguna manera panorámica. En ese sentido, entonces, vamos aquí, esto no me deja ver, ahí sí. Saben que leemos pues por párrafos, enumeramos los párrafos, son 40. Ya hace mucho que vimos los primeros, pero vamos a hacer este repaso teniendo en cuenta el propósito de Freud, es decir, el nivel de la enunciación, y vamos a examinar los contenidos a partir de ese propósito que él tiene en el texto. Los dos primeros pues son presentaciones del texto. Dice: el tratamiento psíquico es un tratamiento desde el alma precisa de perturbaciones anímicas, es un tratamiento de perturbaciones anímicas y corporales que se hace desde el alma. Ahora, ¿con qué? Con recursos que pueden influir de manera directa e inmediata en lo anímico del hombre. Enseguida nos va a decir que el principal instrumento o el instrumento esencial del tratamiento anímico son las palabras, y que es muy difícil creer en que se puedan eliminar dichas perturbaciones con solo hablar, solo las palabras. Y dice Freud que se pensará que son en salmos. Eso en su época, tal vez ahora ya no. En salmo es una palabra que está muy lejos de lo que nosotros acostumbramos.
Pero retomando lo que plantea Freud, dice que es posible que se piense que las palabras funcionarían cuando el médico las utiliza como en salmos. Y Freud dice, es verdad, nuestras palabras son ensalmos desvaídos, y en ese sentido nos va a decir que su propósito entonces en este texto es hacer comprensible cómo la ciencia consigue devolver a la palabra una parte de su poder ensalmador originario. Es decir, que si el médico cura a través de palabras es porque la ciencia ha conseguido devolverle, la ciencia médica, a la palabra parte de ese poder ensalmador originario. Entonces nos va a ser comprensible. Si después de leer todo el texto logramos comprender cómo fue esto posible, podemos decir que hemos seguido a Freud en su propósito y en su texto. Me da la impresión, logré extraer 6 momentos de ese propósito de Freud, de cómo nos hace comprensible esa nueva perspectiva de la ciencia médica hacia lo anímico. Dice que el lugar, el primer paso, son 6, los voy a poner en rojo. ¿Por qué? Los pongo en rojo porque indican que que siguen el hilo del propósito de Freud, es decir, de su enunciación, y son 6. Entonces, el primero nos va a plantear cuál es el lugar de lo anímico en los estudios de esa época respecto a lo corporal. Dice que lo anímico está relegado y es dependiente de lo corporal. Entonces, tal vez recordarán el párrafo 3, donde hace un recorrido de la medicina en los últimos 50 años, de 1840 a 1890, y nos dice que la medicina ahí tuvo un paso importante que fue dejar de estar influida por la filosofía de la naturaleza y ser influida por las ciencias naturales. En esos momentos se da el descubrimiento sobre las células y las funciones de los órganos del cuerpo. Y dice que en consecuencia la ciencia médica va a poner el acento en el cuerpo y se va a dejar lo anímico a los filósofos. Enseguida nos va a hablar de la ciencia, de la medicina moderna, y nos dice que ésta estudia los nexos entre lo corporal y lo anímico, pero que presenta lo anímico comandado por lo corporal. Por ejemplo, un cerebro bien nutrido funciona bien. Esa es como la perspectiva de la época. No muy lejos, y lo comentamos en su momento, no muy lejos de lo que se piensa ahora con lo de las neurociencias, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, el miedo, y nos va a plantear este elemento que fue muy iluminador en ese momento, es que hay miedo, que la razón de esto es que hay miedo en algunos médicos o investigadores de dejar de pisar el terreno seguro de las ciencias naturales, si se ocupan de lo anímico. Eso era como la razón que Freud veía. Conclusión, él no tiene miedo, él sabe que dando el paso, ocupándose de lo anímico, sigue en el terreno seguro de la ciencia. Así nos va a decir, bueno, entonces, dada ese estado de cosas, digamos el estado de la cuestión, va a dar un primer paso, la medicina va a dar un primer paso, y es que va a poner atención finalmente a la relación recíproca entre el cuerpo y el alma. Es un paso importante porque antes el cuerpo tenía la primacía. Aquí va a poner atención cómo se da ese primer paso, cómo hace la medicina para poner atención a esa relación recíproca. Dice que en los últimos 15 años, de 1875 a 1890, yo hago la cuenta, ¿cierto? Se ha modificado esa orientación unilateral sobre el cuerpo por la práctica médica misma, puesto que muchísimas enfermedades, después de que la persona fallece, no mostró ni en vida ni en muerte
no se encontraron huellas de procesos patológicos en el cuerpo de muchos enfermos. Entonces, la razón no era corporal, no era orgánica. Y hay un grupo llamativo, dice él, los signos patológicos están muy nítidamente en ese grupo de enfermos, bajo el influjo de irritaciones, emociones, preocupaciones. Estos signos pueden desaparecer sin dejar ninguna secuela. Es decir, que si en un momento con alguna preocupación enfermó a alguien, puede desaparecer la preocupación y puede desaparecer la enfermedad sin dejar ninguna huella. Y entonces va a decir que esos tales estados, ¿cierto? Los va a reunir en lo que se llama en su época las enfermedades funcionales. Tales estados, dice, tienen el nombre de nerviosidad, y dentro de ese grupo está la neurastenia y la histeria, por ejemplo. Y las define esos estados como las enfermedades funcionales del sistema nervioso. Nos aclara que hay otras de carácter más persistente y otras de signos patológicos solamente anímicos, como los delirios, las obsesiones y las insanías, a diferencia de la neurastenia y la histeria, que tienen manifestaciones corporales. Bueno. Luego va a darnos la conclusión, ¿cierto? Conclusión de las investigaciones médicas sobre la naturaleza y origen de estas manifestaciones patológicas. La conclusión es contundente sobre la práctica médica, ¿cierto? Al menos en algunos de estos enfermos, los signos patológicos provienen de un influjo alterado de su vida anímica sobre el cuerpo. Eso es un gran reconocimiento, ¿cierto? Ya no estamos en el orden del cerebro bien nutrido que va a garantizar la salud mental, no, esto es otra cosa, ¿cierto? Es el influjo de la vida anímica sobre el cuerpo. Nos va a decir que en esta conclusión, esto fue una cosa que nos quedó siempre como interrogante, porque Freud se refiere ahí a un anudamiento para atender en su plena dimensión el aspecto descuidado hasta entonces, es decir, la relación recíproca entre el alma y el cuerpo. O sea que esta conclusión permite ese anudamiento entre la relación que hay entre el alma y el cuerpo, en la medida en que, al menos en algunos enfermos, el influjo alterado de su vida anímica sobre el cuerpo va a manifestarse en algunos signos patológicos. La causa inmediata entonces es de naturaleza anímica, no corporal, ya hay un gran cambio, y la causa remota que afectará lo anímico y hará que éste influya en el cuerpo queda en suspenso. Luego en el 9 hay otro pasito, ¿cierto? Y ya nos va a hablar que ya la ciencia médica sobre ese terreno, habiendo reconocido esa influencia de lo anímico sobre lo corporal, va entonces a continuar su investigación sobre esa línea, sobre esa base. Entonces en el párrafo 9, por ejemplo, nos va a decir acerca de esa influencia de lo anímico sobre lo corporal, que el estudio de lo patológico ayuda a comprender entonces lo normal o corriente, ¿cierto? Esos estados anteriores. Desde siempre se supieron muchas cosas que solo hasta ahora se han puesto bajo luz correcta, es decir, ya a la luz de estas investigaciones médicas. Es ese desencuentro, ¿cierto?, con de la práctica médica, lo que permite entonces poner las cosas que siempre se han sabido bajo una nueva luz, ¿cierto? Eso es bien, bien importante. La expresión y nos da un ejemplo, ¿cierto? La expresión de las emociones es el ejemplo más cotidiano y corriente de la influencia de lo anímico sobre lo corporal. Entonces, por ejemplo, cuando nos sonrojamos o cuando sudamos por algo que nos está conmocionando, pues entonces esa es una de los ejemplos más cotidianos pues de todos los días sobre esa influencia. Y luego va a decir que casi todos los estados anímicos se manifiestan en el cuerpo, casi todos los estados anímicos se manifiestan en el cuerpo. Y son estos tres
estos tres estados anímicos que son los que va a estudiar enseguida, los estados afectivos, la voluntad y la atención y la expectativa. Hago aquí un paréntesis porque en cualquier momento que quieran preguntar, aportar, interrumpir, preguntar, adelante, me pueden interrumpir. Simplemente pues como este repaso, ¿cierto? Bueno, de esos estados, entonces vamos a mirar los estados afectivos, la voluntad y la atención y la expectativa. Los estados afectivos, por fin hice el inventario. ¿Se acuerdan que era una cosa que nos quedaba siempre pendiente? Por fin pude hacer este inventario de estos estados afectivos que son, entonces, sí es correcto, las emociones, o yo propongo pues estos, las emociones, los afectos, es decir, los grandes afectos, los que conmocionan, ya los veremos más adelante, los estados depresivos y su inverso, los estados alegres, los afectos violentos, o sea, los que llegan de pronto, ¿cierto?, repentinamente, después de las violencias, los procesos de pensamiento y el solo pensar en representaciones. Entonces veamos cómo los investigaron en ese, qué encontraron, o que encuentra Freud, ¿cierto?, que hace esta síntesis. Entonces va a mostrarnos cuál es la participación del cuerpo en el primer caso, en los estados afectivos. Entonces, en los afectos en Ana, sentido ¿usted podría estricto. poner la anterior? ¿Cómo? ¿Podría poner la anterior un segundito otra vez, por favor? Claro que sí, sí, Gracias. sí. Las Ya, emociones, muchas sí. gracias. Bueno, entonces, cojamos los grandes afectos, ¿cierto? Entonces, los afectos en sentido estricto, que son los grandes afectos que mencionaba ahora, implican la coparticipación del cuerpo y que era tan grande, tan llamativa, que la investigación y los médicos pensaron que su naturaleza era corporal, como en el caso del miedo, la ira, las cuitas o el arrobamiento sexual, ¿cierto? Fíjense que son casi que uno dice, ese es el afecto, ¿cierto? Está ahí en todo el cuerpo, expresado en todo eso. Ahora lo decimos, fenómenos del cuerpo, ¿cierto? Luego dice que los estados depresivos y sus contrarios se expresan en el cuerpo enfermo, o cuando es el estado alegre en su contrario, y entonces hay un florecimiento del cuerpo. La persona se pone saludable y bonita. Y también estos estados depresivos despiertan enfermedades a las que el cuerpo ya estaba predispuesto, o sea, ya había una predisposición, y estos estados depresivos pueden despertar enfermedades. De los afectos violentos, dice que estos influyen en estados patológicos ya desarrollados, ¿cierto? Que ya venía el proceso patológico orgánico y viene el afecto a empeorarlo. O también puede estar en favor, ¿cierto? Eso lo vimos con casos muy concretos y, ejemplo, un susto, ¿cierto? También esos afectos violentos pueden influir en la duración de la vida misma, una gran tristeza o una gran alegría, ¿cierto? Pueden acabar con la vida de alguien, pueden influir. Los procesos de pensamiento y el mero pensar en representaciones, dice que son afectivos, son procesos afectivos, el proceso de pensamiento y el solo pensar en representaciones, ¿cierto? Sin que tenga que ser algo de resolver un problema, ¿cierto? No. Todos son afectivos y hay exteriorizaciones corporales y capacidad de alterar procesos físicos, pues pues provocan excitaciones sobre los músculos planos y estriados del cuerpo. También lo vimos, ¿cierto? Satria, recordarnos un poco, los planos y los estriados implicaban el corazón, pero no recuerdo cuál es. Pues ahora se habla de músculos lisos y estriados. Los estriados son los que uno mueve de manera voluntaria, pues los de los brazos, las piernas, y los músculos lisos son principalmente los de las vísceras, digamos el del corazón, de los intestinos, del estómago.
el útero, pues se llaman músculos lisos y casi siempre tienen inervación nerviosa involuntaria, pues del sistema nervioso autónomo. Y los otros tienen inervación del sistema nervioso voluntario y también involuntario en parte, pero es más o menos así como a grandes rasgos. Hasta ese extremo lo lleva Freud, pues. Y nos pone un caso, ya dice que cuando se habla de la adivinación de pensamientos por parte de un medium, sería mejor hablar de revelaciones del pensamiento, porque la persona va revelando esto que va pensando, lo va revelando con sus expresiones corporales. Luego va a venir el segundo estado anímico, que son los procesos de la voluntad y la atención. Entonces va a decir cómo estos procesos anímicos van a influir también, son igualmente capaces de influir en los procesos corporales y desempeñar un importante papel como promotores e inhibidores de enfermedades físicas. Ya estamos en otro ámbito de la vida anímica. Fíjense cómo está de amplia, ¿cierto? La atención, por ejemplo, cuando se concentra, hablaba de un médico que hacía el experimento de concentrar la atención en un órgano y así causar dolor. Pero, aclaraba que así la causa de un dolor sea imaginada, el efecto es real, el dolor es real. También en ese sentido, desviando la atención, pues desaparecería el dolor en algunos casos. Luego viene la voluntad. Dice que en cambio la voluntad no es tan fácil de documentar con ejemplos, pero el designio de sanar o la voluntad de morir no dejan de influir en casos graves o delicados. Luego viene la expectativa, que la divide en dos. Entonces dice la expectativa por medio de la cual una serie de las más eficaces fuerzas anímicas pueden ponerse en movimiento hacia la contracción o curación de afecciones corporales. Entonces nos da los dos casos, la expectativa angustiada, que por ejemplo en una epidemia, también lo comentábamos, en una epidemia los más angustiados suelen ser los más amenazados y aún los que se enferman más rápido en una familia, ¿cierto? La expectativa esperanzada y confiada es una fuerza eficaz de la que no podemos dejar de prescindir en todos nuestros ensayos de tratamiento y curación. Está patente en curas milagrosas, donde además los esfuerzos corporales, miren que él vuelve a mirar sobre esa relación recíproca entre el cuerpo y lo anímico. Entonces dice que en las curas milagrosas los esfuerzos corporales contribuyen seguramente al restablecimiento, pues el sacrificio hace merecedor de la gracia al enfermo. Y aquí nos va a hablar de las curas milagrosas de estados orgánicos, o sea, que no es solo para las afecciones anímicas, sino que también estados orgánicos patológicos que han sido refractarios a esfuerzos médicos pueden ser objeto de curas milagrosas. Luego, en el 17 nos va a hablar de los poderes anímicos en las curas milagrosas. Fíjense que siempre como en esa línea, ¿cierto? Y va a decir que no hay poderes pues sobrehumanos, que son los poderes, son los únicos que obran, los poderes anímicos en las curas milagrosas son los únicos que obran, y nos da estos dos, la fe religiosa más las fuerzas pulsionales humanas. Esos son los poderes anímicos que obran en una cura milagrosa. Y explica que la fe se acrecienta por el entusiasmo de las masas, y cuando no hay masas, el prestigio del lugar es suficiente para acrecentarla. Va siguiendo esta línea de la fe religiosa. También dice que el efecto de las masas eleva las mociones pulsionales hasta lo desmesurado, ¿cierto? Las exacerba. Y incluye esto, ustedes van viendo ahí cómo son todos los elementos que luego nosotros vamos a ver en el psicoanálisis, ¿cierto? Toda su reflexión posterior sobre las masas ya estaba aquí en ciernes, ya estaba orientada, digámoslo así, ¿cierto?
Y nos va a decir que la vanidad, que también es un factor anímico bien importante, la vanidad que dormita en todo individuo viene en auxilio de la fe piadosa, pues cada uno quiere ser el privilegiado con la cura, ¿cierto? Es ahí también un núcleo de lo que será luego todo su trabajo sobre el narcisismo. Bueno. ¿Cómo funciona la cura en los incrédulos? También son fuerzas anímicas, y va a decir que el prestigio y el efecto de las masas sustituyen a la fe. Y dice, en cada época hay siempre curas y médicos de moda, y el afán de sobresalir y de igualarse a los más encumbrados son potentísimas fuerzas anímicas también. Pero estos taumaturgos, los que son pues de moda, pronto caen de su pedestal según corresponde a la naturaleza de los poderes que actúan en ellos. Bueno, caen por su propio peso, ¿cierto? Aunque no tantos ni tan rápido, cuando uno mira pues algunos casos. Bueno. Y la expectativa confiada en los curanderos, ¿cómo se presenta ahí? Entonces dice que la naturaleza, hay estos factores muy importantes, también muy agudos. Dice, la natural insatisfacción con el arte médico, o sea, por más esfuerzos que haga un médico, no nos va a curar absolutamente todo, ¿cierto? Es más, siempre, aún en nuestra época, cualquier trabajo que alivia deja como efectos secundarios. Entonces, siempre hay una natural insatisfacción, dice, con el arte médico. Eso, sumado a esto es bellísimo, la íntima rebeldía contra la compulsión del pensar científico que espeja ante los hombres el carácter despiadado de la naturaleza, crea una asombrosa condición para la virtud terapéutica de personas y recursos curativos. Y aquí tal vez ustedes recuerdan el caso de Celestina en el primer video que hicimos, cuando Celestina le dice a Melibea que bueno, que por allá alguna cosita del arte, de la posibilidad de curar le tocó a ella, pues a esa pobre vieja, dice ella, ¿cierto? Entonces es eso, es un poco como de todas maneras en todas las épocas va a aparecer algo del orden de esta asombrosa condición para la virtud terapéutica de personas y recursos curativos, siempre cura. Ahora, la expectativa confiada se produce cuando el que cura no es médico y se gloria de ignorar el arte de curar, y cuando el recurso es recomendado y no probado, ¿cierto? Aquí creo que en esa época pudimos pensar en un Trump o en Bolsonaro, ¿cierto? Cuando recomendaban eso que ellos recomendaban para curar el COVID en sus respectivos países, y que no era recomendado y mucha gente lo siguió, no importa que no estuviera aprobado, ¿cierto? Lo mismo que las vacunas. Bueno, en todo caso, esa expectativa confiada, pues, junto a los curanderos, tiene que ver con, si uno dijera, no querer aceptar, ¿cierto?, lo que son las verdades y lo real de nuestra condición humana. Eso nos aleja también del arte médico. Así que esta expectativa confiada en algunos curanderos, ¿cierto?, es más el daño que el beneficio que produce. Sin embargo, va a decirnos en lo siguiente que no podemos censurar. Si censuramos la expectativa confiada en curanderos deshonestos, podríamos decir, porque Celestina se nos escapa de ahí en el trabajo con Melibea, podemos decir que esta expectativa confiada en la medicina es muy importante porque nosotros nos apoyamos en ella. Y dice que el efecto probable del medium, sea curandero, sea médico entonces, o de la intervención, cualquiera que sea, depende de dos cosas.
Yo no pude encontrar que él enumerara las dos, de pronto alguien releyendo lo encuentra. Solamente pude encontrar la primera y tengo una hipótesis sobre la segunda. La primera es la actitud anímica del enfermo, que dice que está compuesta por estos 4 elementos. Su afán de sanar, tal cual como lo vimos en Melibea, ¿cierto? Y Celestina lo dice. En la primera parte y la más importante es que quieras sanar, tu voluntad de sanar. Ahí está. Su fe en que está en la dirección correcta, la del saber médico, o en el caso de Melibea, la del saber de Celestina. 3, del poder que atribuye a la persona del médico, ¿cierto? Que puede realmente curar algo. Y 4, de la simpatía puramente humana que el médico haya despertado en él. Hay médicos, dice Freud, que tienen la facultad de hacerlo más que otros. Estas dos partes son dos elementos distintos, ¿cierto? Una es el poder que atribuye al saber hacer, al saber curar, pero otra es la simpatía puramente humana, o sea, yo puedo reconocer su habilidad profesional, pero me puede caer mal, ¿cierto? Entonces, eso es un cuarto elemento que Freud añade a lo que es el primer factor que hace que un efecto de un medium o de una intervención tenga algún éxito, y es la actitud anímica del enfermo. Estos son pues los 4 factores que la constituyen. ¿Cuál es el segundo? Él no dice el segundo es este, pero me da la impresión que es lo que sigue. Veámoslo a ver. Ya aquí entra con el tratamiento anímico, ¿cierto? Este sería el tercer paso. Va a entrar a comparar el tratamiento anímico antiguo con el tratamiento anímico moderno. Entonces, en este tratamiento anímico, ya recordamos la frase que hemos planteado mucho, ¿cierto? Si es el empeño por provocar en el enfermo los estados y condiciones más favorables para su curación, es históricamente el más antiguo. Entonces dice que aunque haya baños, pócimas, sueños, etcétera, solo obraron por vía anímica. Esto es categórico en Freud, solo obraron por vía anímica, ¿cierto? El médico, ya comparando, ¿cierto? No tiene el halo de prestigio de los antiguos sacerdotes, pero, y vuelve a darnos lo que es común en la condición humana, ¿cierto? Y dice, pero ayer como hoy, la persona del médico era una de las circunstancias principales que permitían alcanzar en el enfermo el estado anímico más favorable para su curación. Me da la impresión que ese sería el segundo factor, ¿cierto? El primero, la condición anímica, la actitud anímica del enfermo, y el segundo, la persona del médico. Bueno, no sé, ahí lo dejo para que si alguien relee y puede decir algo al respecto, nos cuente. Pero de todas maneras, este factor es también muy importante. Hago un paréntesis, estuve en estas vacaciones escuchando unos audios de Diana Uribe sobre la historia de la medicina. Son 7 audios, cada uno de 1 hora más o menos. Ahí es como para escucharlos en tiempitos libres, interesantísimos. Y ella empieza el rastreo desde la antigüedad, desde Egipto, y les cuento que, mejor dicho, es exactamente... Freud estaba muy bien informado, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Estaba muy bien informado, y uno puede reconocer ahí que cómo realmente no pueden obrar de ninguna otra manera que no sea con el hecho de que el médico tenía que hablarle al enfermo, cualquiera que fuera la cura, que son todas absolutamente asombrosas. Bueno. Y viene entonces de la presencia del médico, y aquí viene lo que hace, ¿cierto? ¿Qué hace el médico? Es muy importante su persona, pero lo que él hace es
el ensalmo de la palabra. Entonces aquí ya nos va a decir en qué consiste. Dice, las palabras son los principales mediadores, medium. Recuerdan que Lacan lo planteaba varias veces y aquí hubo varias referencias a esto. Creo que Marcela, no sé si estará, Marcela nos trajo una cita sobre eso, ¿cierto? Lacan habla de medium directamente. Entonces dice que las palabras son los principales mediadores del influjo que un hombre pretende ejercer sobre los otros. Son buenos medios para provocar alteraciones anímicas en aquel a quien van dirigidos. Así se comprende que el ensalmo de la palabra puede eliminar fenómenos patológicos, sobre todo los que tienen su raíz en fenómenos anímicos. Entonces, si las palabras son los principales mediadores de la influencia que un hombre puede ejercer sobre otros, son entonces buenos medios para provocar alteraciones anímicas en aquel a quien se dirige, ¿cierto? El enfermo. Entonces, eso hace que sea mucho más sencillo comprender que salga del enigma y del misterio, sino que así se comprende, si la palabra tiene ese influjo, se comprende entonces que el ensalmo de la palabra puede eliminar fenómenos patológicos, sobre todo los que tienen su raíz en fenómenos anímicos. Lo imprevisible. Todas las influencias anímicas que han demostrado ser eficaces para suprimir la enfermedad llevan adherido algo de imprevisible, ya se trate de los afectos, ya se trate de la voluntad, de la atención o de la expectativa angustiada. Funcionan en unos casos, pero no en todos. Ese es el problema, ¿cierto? Y es donde entonces empezamos a contestar nuestra pregunta, ¿cierto? ¿En qué momento va abriendo Freud lugar al sujeto, ¿cierto? Entonces, está muy bien, reconoce que la única manera de influir de un hombre sobre un otro es a través de las palabras, pero hay límites, porque cualquiera que sea el medio con el que se pueda influir, además pues de la palabra, los afectos, la voluntad, la atención o la expectativa, funcionan en unos casos, yo creo que me equivoqué aquí, no es la expectativa angustiada, sino la expectativa confiada, si me equivoqué. Bueno, ya ustedes ahí entienden. Funcionan en unos casos, pero no en todos. Y miren esta belleza, con esto empieza a abrir espacio a lo subjetivo, al sujeto. Dice, la autonomía de personalidades tan diversas en lo anímico es, evidentemente, lo que impide la regularidad del resultado terapéutico. Esos eran los términos con los que el término personalidad era el término con el que él contaba en ese momento, pero es bellísimo, ¿cierto? Ya de una vez sabe, ya de una vez nos pone en vista aquello que es del orden de lo imprevisible. La autonomía de personalidades tan diversas en lo anímico es, evidentemente, lo que impide la regularidad del resultado terapéutico. Por eso en el trabajo anímico no puede haber de ninguna manera masas, ¿cierto? Tratamientos para todos y que el resultado sea idéntico en todos. Siempre es distinto. Muy bien. Cuarto paso es el reconocimiento de la importancia del estado anímico para la curación. Y hoy nos va a hablar del nacimiento del tratamiento anímico moderno por oposición al anterior. Entonces dice, lo cito, cuando los médicos reconocieron con claridad la importancia del estado anímico para la curación, se les ocurrió entonces no dejar librado al enfermo el monto de la solicitación anímica que pudiera producir y conseguir ellos mismos el estado anímico favorable, buscándolo conscientemente con los medios apropiados. O sea, no iban a dejar, se dan cuenta que se trata desde el estado anímico y entonces ya van a buscar producir ellos mismos ese estado anímico favorable. Y no dejarlo al hecho de que se encuentre una melibea, ¿cierto? De que siempre encontremos una melibea.
dispuesta a querer curarse, confiando en el arte terapéutico y confiando en el poder del médico y además solicitándolo, pues solicitando al médico, esa es la solicitación anímica, ¿cierto? La demanda que hace a Celestina y además pues que pudiera tener alguna simpatía. No, no van a esperar eso. El tratamiento anímico moderno nace cuando este médico se da cuenta de la importancia del estado anímico y lo busca. Modos del tratamiento moderno, entonces dice que surgen varios, surgen muchos y muy variados, que se organizan en dos tipos, unos evidentes y otros comprensibles solo tras la adopción de complejas premisas. No pude encontrar cuál era este, ni a qué se refería Freud, y le pongo los interrogantes. Bueno, ¿cuál es los evidentes? Lo evidente o los tratamientos de carácter evidente, la evidencia era que el médico, que no puede ya en esa época maravillar como sacerdote o oráculo, solo disponía, como hoy, de su personalidad para granjearse la confianza y parte de la simpatía del enfermo. Esto implica influir en algunos, no en todos. Es lo que decimos ahora, actualmente, es cuestión de transferencia, o sea, no hay nada que hacer. Cuando alguien elige a su analista o a su psicólogo, a su terapeuta, eso es cuestión de transferencia y ahí no hay nada que hacer. No hay más que el médico debe saber esto y que no podrá influir en todos, ¿cierto? La transferencia no es para todos. Es muy bello eso, ¿cierto? Desde ya, desde ese momento para él era claro. Y dice, y lo subraya, ¿cierto? Es que si se suprimiera la libre elección del médico, se anularía una importante condición del influjo sobre los enfermos. Bueno, esto hace pensar que esta sería pues como la segunda condición que había dicho arriba. Bueno, los medios anímicos que entonces los médicos del alma no podemos utilizar. El médico no tiene el poder ni puede arrogarse el derecho de utilizarlos. Aquí vamos sintetizando, tal vez recuerdan cómo en el video de presentación y de motivación a la lectura de este texto recordábamos la referencia de Lacan, ¿cierto? En función y campo de la palabra, cuando decía que lo que caracteriza a un método son los medios que se reserva y aquellos que excluye, como en el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, los que se reserva son suficientes y hablan de la naturaleza del trabajo. Entonces, aquí yo les decía, a mí eso me resonó cuando leí este párrafo de Freud, me resonó porque cuando yo leí lo de Lacan dije, pero ¿cuáles son los medios? Yo entiendo que el único medio que nos reservamos es la palabra, pero ¿cuáles son los medios que rechazamos, ¿cierto? ¿Y por qué? Eso nunca lo dijo Lacan ahí, y entonces este texto me da la respuesta. Y aquí están, ¿cierto? Dice Freud con todas las letras. El primero es la suscitación de afectos intensos, no podemos. El segundo, el destino con sus grandes júbilos, no podemos rivalizar con él, o sea, los azares, tanto los grandes júbilos como las grandes tristezas también, ¿cierto? Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Da una posibilidad, de pronto nos queda la posibilidad de suscitar miedos y terrores, pero no siempre se da la ocasión oportuna, no siempre funcionan, salvo quizás en el caso de los niños. Y cuatro, los sentimientos, también eso queda por fuera, los sentimientos que puedan vincularlo con el enfermo, ¿cierto? Sentimientos tiernos que puedan vincularlo con el enfermo. Quedan entonces muy pocos, dice Freud, ¿cierto? Esta es una idea sobre la que va a venir luego en la introducción al psicoanálisis, en los textos de técnica analítica siempre, ¿cierto? Y es muy bello porque es lo que Lacan plantea siempre, no,
la posición del analista de alguna manera tiene que ver con darnos cuenta que no lo podemos todo, que somos, nuestra posibilidad de acción es muy limitada, ¿cierto? Y nos da los medios posibles, y dentro de esos medios posibles está el quinto paso, que es el encuentro con la hipnosis. Entonces, en esos medios posibles dice, quizás pueda uno guiar un poco la voluntad y la atención, pero son muy pocas las ocasiones de hacerlo. Queda un medio que se ofreció al médico por un camino singular e imprevisible. En él se ejerce una influencia, si bien transitoria, sobre la vida anímica del enfermo, que se puede aprovechar con fines terapéuticos, ¿cierto? Bueno, yo ya veo aquí el reloj y ya veo que vamos a tener que, seguramente nos vamos a ocupar también en la otra sesión, dentro de 15 días, de terminar el texto. Lo terminaremos entonces en 15 días porque ya vi que todavía me falta un poco para terminar acá. Vamos en el párrafo 25, pero espero que estén de acuerdo conmigo que vale la pena tener como este panorama. Para mí también fue muy importante porque estaba como muy perdida con todas las ideas que se planteaban y bueno, para darle un momento de concluir que valga la pena. Entonces aquí es el encuentro con la hipnosis, estos médicos pues que ya saben de qué se trata, de que lo importante es esto de provocar, de buscar las condiciones favorables para la cura, se encuentran con la hipnosis y se encuentran con esto, es decir, un medio, dice él, singular e imprevisible. En ese camino, en ese medio se ejerce una influencia, si bien transitoria, sobre la vida anímica del enfermo, que se puede aprovechar con fines terapéuticos. Eso es lo que logran captar. Nosotros sabemos también, muy pronto, Freud dirá que este medio tampoco va a ser el más adecuado para el psicoanálisis por las mejores razones, ¿cierto? Este también nosotros ya lo desechamos. 26, la hipnosis. Bueno, y lo digo porque como yo creo que a muchos les ha pasado, ¿cierto? Hay algunas demandas de análisis que a mí me han pasado 2, 3 veces que me dicen, pero usted hace hipnosis. O sea, en este momento, en esta época, ¿cierto? Reúnen las dos cosas, pero no. Bueno, la hipnosis. Dice, se sabía hace tiempo, dice Freud, pero son los últimos decenios quedó establecido, fuera de dudas, que es posible, mediante ciertas influencias benignas, poner a los seres humanos en un estado anímico muy curioso que tiene una gran semejanza con el sueño y por eso se llama hipnosis. Estos últimos decenios, yo me imagino, esto lo pongo, me imagino que está refiriéndose a Barenquin y a Charcot, ¿cierto? Todo el trabajo sobre la hipnosis en París. Bueno, procedimientos para la hipnosis son varios y tienen poco en común. Un objeto brillante o una mano ante los ojos, el reloj sobre la oreja, tic-tac, y las palabras. Solo hay un punto en común y es que hay un encadenamiento de la atención en todos estos procedimientos, que es fatigando la atención, ¿cierto? Por ejemplo, con el reloj. Y aquí viene la pregunta de Freud. Y esto es lo que ya me parece a mí que Lacan tiene una imagen muy bella para hablar del trabajo de Freud y dice que él estaba abriendo trecho, que él estaba abriendo camino, como uno abre trocha, ¿cierto? En una manga o en una selva. Freud está abriendo trocha. Si uno pudiera decir que ya aquí, digamos así, dio el primer hachazo. ¿Por qué? Porque esta pregunta es maravillosa, o sea, uno no se da cuenta, pero es bellísima. Dice, no es claro cómo el mero apalabrar provoca el mismo estado que los otros procedimientos. Es una pregunta por la palabra. O sea, listo, ok, uno puede distraer con el tic-tac del reloj, con la mano, con el objeto brillante, como usted quiera,
o aún con cualquier otro artificio, pero que la palabra tenga ese mismo estado, eso es asombroso, eso asombra a Freud. Y empieza a darnos como elementos de lo que he logrado investigar al respecto. Dice, los que dicen que logra la hipnosis por completo, dicen que logran solo el 80%, o sea, lo intentan con 100 pacientes y solamente lo logran con 80. Pero no saben de antemano quiénes serían susceptibles de hipnosis y quiénes no. Segundo, tampoco depende del estado mental. Dice que los neuróticos son muy susceptibles de hipnosis, pero que los enfermos mentales ya son, digamos así, los que estaban internos en los hospitales ya sin remedio, eran los más refractarios, no se dejaban de ninguna manera hipnotizar. Y dice también que está claro que el estado hipnótico tiene gradaciones, ¿cierto? El menor grado es que hay una cierta sensación de aturdimiento, pero que en el grado más logrado hay un estado de sonambulismo completo. También aclara que parte de que no es un dormir como el nocturno ni como el provocado por medios artificiales, con drogas o con cualquier sustancia. Entonces, sobre esta base es su búsqueda. Entonces, cuando la pregunta ya incluye el elemento o las razones de la palabra, ya es porque él se está asomando a lo que son los mecanismos de la palabra, cómo funcionan, por qué tienen esos efectos. Y entonces avanza. Sigue sobre esto. El rasgo más significativo de la hipnosis es la conducta del hipnotizado hacia el hipnotizador. Se extraña del mundo y solo está despierto para este último. Es lo único que ve y escucha. A eso se le llama rapport. El término es francés, obviamente. Es como el niño pequeño y su madre nos dice, ¿cierto? Entonces se extraña del mundo y solo está despierto para este último. Influencia de la vida anímica sobre el cuerpo en la hipnosis. Dice que el hipnotizado se vuelve obediente y crédulo, ¿cierto? Pero la manifestación práctica de dicha obediencia y credulidad se pone de relieve como carácter del estado hipnótico, se pone de relieve que la influencia de la vida anímica sobre el cuerpo se eleva extraordinariamente en el hipnotizado. Por ejemplo, cuando le dice su brazo no se mueve o su brazo se va a caer o bueno, le da una orden sobre el cuerpo. Entonces, eso va a ser importantísimo, ¿cierto? Va a mostrar esa influencia muy ampliada de la vida anímica sobre el cuerpo. La representación que el hipnotizador ha dado al hipnotizado mediante la palabra ha provocado justamente aquella relación anímico-corporal que corresponde a su contenido. Entonces, es Freud mirando cuál es el mecanismo de la palabra, cuál es la función de la palabra ahí. Entonces miren que es muy bello porque la palabra, ¿sí? La representación no es lo mismo que la palabra. Cuando se habla y cuando se pronuncian palabras, se puede dar una representación, pero no son lo mismo. Eso va a ser muy importante luego para todo el trabajo analítico, porque va a ser lo que va a fundar, lo que va luego a diferenciar entre representación y representante. Nosotros sabemos que el representante va a ser análogo al significante. Por ahora él está en esta diferenciación. Una representación, una palabra contiene representaciones, eso. Y esa representación que el hipnotizador le ha dado al hipnotizado provoca entonces justo aquella relación anímico-corporal que corresponde al contenido de la representación. Su brazo se queda quieto. Y entonces miren aquí, por fin, dice, aquí la palabra ha vuelto a ser en salmo, que es lo que nos quería mostrar. Cómo llega el arte médico, ¿cierto?, a apropiarse de la palabra para devolverle algo de su carácter de ensalmo. Entonces dice, en ese momento la palabra se ha vuelto en salmo. ¿Por qué? Comillas, porque hay un acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. Es decir,
una idea influye en el cuerpo de manera acrecentada. Eso es el ensalmo. Y bueno, entonces lo subrayo pues porque es casi que es muy difícil de captar y de entender que un ensalmo sea eso, el acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. Bueno, párrafo 29, la percepción sensorial, las percepciones sensoriales en la hipnosis, nos va a decir que de igual manera, el hipnotizado da cuenta de que ha visto y oído como en el sueño, ha alucinado, y cree tanto en el hipnotizador que no puede ver más que aquello que él le señala. Convicción que puede ocurrir también fuera de la hipnosis. Es importante, ¿cierto? Cuando se ven alucinaciones. Bueno. En el 30 da una observación al pasar, dice que esta conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula es uno de los rasgos del amor y que se presenta en el niño respecto a sus padres y en las relaciones amorosas de entrega plena. Luego nos va a dar en el 31 la definición de sugestión, trae aquí el 1. Es el dicho del hipnotizado que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores. Perdón que leí como súper mal. La sugestión es el dicho del hipnotizador que ejerce los ya descritos efectos ensalmadores, es decir, de influencia de una idea sobre lo corporal a partir de la representación dada en las palabras. También donde solo existe el propósito de ejercer un efecto de influencia, supongo, parecido, también se llama sugestión, donde solo hay el deseo o el propósito de influir en algo. Finalmente, movimientos, sensaciones y todas las actividades anímicas del hipnotizado obedecen a esta sugestión. Todo lo que es la vida anímica. Los experimentos, entonces esto también a él le dimos un buen tiempo. Los experimentos procuran hondas visiones sobre la fábrica del alma y crean en el observador un inconmovible convencimiento acerca del poder de lo anímico sobre lo corporal. Eso es lo más importante. O sea, es que los médicos ya no pueden dudar de esas relaciones recíprocas. Pues algunos. Bueno. Entonces, esos experimentos recuerdan, ve lo que no hay, el hipnotizado ve lo que no hay, o también se le prohíbe ver lo que está ahí, o sea, se lo invisibiliza. Y viene también todo lo que es de la sugestión poshipnótica, que es bien interesante y bien ilustrativo, que se le pueden dar al hipnotizado órdenes para que las realice después de la hipnosis, y él la realiza sin entender por qué, ¿cierto? Sin dar una explicación satisfactoria. 32, el despertar de la hipnosis es muy fácil, basta con una palabra autoritaria, despiértese usted. Y lo que se recuerda al despertar, es de una lógica, dice, pues al despertar, si es la hipnosis profunda, la persona no recuerda nada, es un fragmento absolutamente excluido de su vida anímica. Si la hipnosis es menos profunda, hay recuerdos de tipo onírico, como si hubiera estado en un sueño. Y hay otros casos donde se recuerda todo, pero el paciente dice que siente que no podía escaparse a una compulsión anímica, algo lo obligaba a estar ahí. De la apreciación científica a la práctica médica, este ya es el último paso, es decir, la hipnosis en la práctica médica. Hasta ahí nos había hablado de la hipnosis, aquí ya nos va a hablar de cuándo el médico se apropia de la hipnosis y hace que realmente la palabra funcione a través de la sugestión como un ensayo. Entonces dice, el médico moderno se ha familiarizado con los hechos hipnóticos y ha visto su beneficio científico. El paso a la práctica entonces era sencillo. El médico ocupa el lugar del hipnotizador y el paciente el lugar del hipnotizado. Esto le da al médico todas las satisfacciones si se quiere presentar como médico del alma.
Uno, la hipnosis le da una autoridad mayor de la que tenían los sacerdotes o los oráculos, pues todo el interés del paciente está en él. Cuando está hipnotizado, pues está absolutamente capturado por él. Es lo único que oye y ve. Dos, elimina la discrecionalidad en que hemos reconocido el caprichoso obstáculo, dice, para las exteriorizaciones corporales. O sea, se quita, se relajan ciertas censuras y hay realmente más facilidad para las exteriorizaciones corporales. Tres, la hipnosis instituye en sí y por sí un aumento del imperio del alma sobre el cuerpo, como solo se observa a raíz de los más potentes afectos. O sea, eso solo logra la hipnosis. ¿Se acuerdan que ese es uno de los medios que están prohibidos para nosotros? 4. Las experiencias poshipnóticas ponen en manos del médico el recurso de emplear el gran poder que ejerce la hipnosis para modificar el estado del enfermo en la vigilia. Ella ofrece un simple paradigma del modo de curación por tratamiento anímico. Entonces, eso es la hipnosis. La hipnosis ofrece un simple paradigma, el más sencillo, del modo de curación por tratamiento anímico, cualquiera que sea el tratamiento anímico. Ya la hipnosis es en sí un paradigma de cualquier tipo de tratamiento anímico, o sea que también del psicoanálisis, ¿cierto? El hecho de que no se practique no quiere decir que no tenga en su base ese paradigma. Y dice pues que es muy poderoso ese recurso, ofrece un gran poder, porque modifica el estado del enfermo en la vigilia, pero que cuando no es suficiente, si se hay que repetir el procedimiento, se repite. Y dice, hay un reparo al uso de la hipnosis en medicina. Si hubiera efectos nocivos en la vida anímica del enfermo, cosa que no ocurre, entonces se puede aplicar. El único problema fue, segundo momento, que tiene que hablar, en el que a mi juicio abre lugar a lo subjetivo. Dice, el único problema es que en caso de necesitarse repeticiones, el enfermo se habituaría y terminaría dependiendo del médico, cosa que no puede contarse dentro de sus propósitos, es decir, de esa dependencia. Hay sujeto cuando no hay dependencia del otro, ¿cierto? Por último, en el 35 dice significación y prescripciones. La hipnosis significa, la aplicación de la hipnosis en medicina significa una gran ampliación del poder de la acción del médico y así un progreso del arte terapéutico, sin lugar a dudas. Una ampliación del poder de la acción del médico y un progreso del arte terapéutico, eso es lo que significa. Pero ya hay prescripciones, dice, puede aconsejarse su uso si se trata de un médico experimentado y de confianza, pero se debe utilizar de otra manera, no dejarlo como último recurso. El médico de cabecera debería conocerlo y aplicarlo desde el comienzo, cuando juzgue adecuado el caso y la persona. ¿En qué enfermedades puede utilizarse? Dice Freud. En todos los estados neuróticos, en perturbaciones generadas por la imaginación, en desarraigar hábitos patológicos, y menciona el alcoholismo, la adicción a la morfina y desvíos sexuales. Y 4, en enfermedades de órgano, aún inflamatorias, en que se quiere eliminar los signos más molestos para los enfermos, como los dolores, las inhibiciones de movimiento, etc. Eso sí, la selección del caso a hipnotizar depende 100% del médico. Y bueno, ya hoy, pues aquí daríamos paso al párrafo 36, que es el que nos interesa, yo debo de presentar, donde ya nos va a hablar justamente de la limitación. Yo creo que nos da tiempo, Satria, te cedo la palabra, de leer este párrafo 36, donde va a comenzar a decirnos, bueno, eso tan bonito tiene problemas, tiene limitaciones, no nos hagamos ilusiones. Ana, qué pena, yo no. ¿Usted tiene de pronto el texto ahí a la mano digital para compartirlo?
que Mm, no me demoré un segundito porque es que había entrado del teléfono y no lo tengo ahí. no lo tengo Ah, o si alguien, pero mientras que lo ah, organizas, si podemos leerlo. alguien lo va leyendo o lo vas leyendo vos misma, sí. Perdón. Lo tenés ahí. Es el 36, porque él va a empezar ahí. Entonces, por eso, bueno, ahí me disculpan tan largo el repaso, pero espero pues que haya valido la pena y que lo tengamos pues como presente para empezar este 36, porque es que el Ana, ¿me 36, recuerda la página de dónde está? 130, página 130. Eso, empieza ahí directamente. Sí. Leo. Sí, claro, y poner la página, la cámara, por favor. Listo. Ya lo estoy Ujú. abriendo, pero bueno, dice, eh, es tiempo de disipar, empero, la impresión de que el recurso terapéutico de la hipnosis habría inaugurado una época de cómoda taumaturgia para el médico. Han de tomarse en cuenta todavía múltiples circunstancias aptas para rebajar de manera considerable nuestra expectativa perdón. Han de tomarse en cuenta todavía múltiples circunstancias aptas para rebajar de manera considerable nuestras expectativas respecto del procedimiento hipnótico y para reducir a su justificada medida las esperanzas que tal vez depositó en él el enfermo. Sobre todo, resulta insostenible la premisa básica de que mediante la hipnosis se podría eliminar de la conducta anímica de los enfermos la discrecionalidad perturbadora. Ellos la conservan y lo prueban en la actitud que adoptan hacia el intento de hipnotizarlos. Si antes se consignó que en un 80% de los seres humanos, que un 80% de los seres humanos son hipnotizables, este elevado porcentaje solo se obtuvo porque se contaron entre los casos positivos todos aquellos que mostraban algún rastro de influencia. Las hipnosis realmente profundas, con obediencia plena, como la del paradigma que tomamos en nuestra descripción, son en verdad raras, o al menos no tan frecuentes como sería deseable en aras de la terapia. La impresión que causa este hecho puede debilitarse de nuevo si se destaca que la profundidad de la hipnosis y la obediencia a las sugestiones no marchan al mismo paso, de suerte que a menudo en un ligero estado de aturdimiento hipnótico se observa un buen efecto de la sugestión. Pero aún si se considera la obediencia hipnótica por sí misma como el rasgo más esencial de ese estado, es preciso admitir que los individuos muestran su idiosincrasia en el hecho de que se dejan influir por vía de obediencia solo hasta cierto grado, pasando el cual se detienen. Las diferentes personas muestran entonces grados muy diversos de aptitud para el tratamiento hipnótico. Si llegara a descubrir un recurso por el cual todos estos grados particulares de estado hipnótico pudieran acrecentarse hasta la hipnosis completa, se habría vuelto a suprimir la idiosincrasia de los enfermos y se habría realizado el ideal del tratamiento anímico. Pero hasta hoy no se ha hecho ese progreso. Todavía sigue dependiendo más del enfermo que del médico el grado de obediencia que logre la sugestión. Ese grado depende de nuevo del albedrío del enfermo. Pues sería bueno como releer o volver a Claro, algunas claro. partes. Y Sí. releerlo a la luz de la pregunta, ¿cierto? Porque la hipótesis es que ahí Freud está abriendo, ya vimos antes en el recorrido cómo iba abriendo lugar al sujeto, pero aquí de manera mucho más puntual, ¿cierto? Ujú. Eh, Esa frase final, por ejemplo, es clave, ¿cierto? Eh, Ana, ¿será que sí, sí. usted lee un momentico? Yo me intento conectar del otro lado para proyectar. Sí.
Sí, dice, pero hasta hoy no se ha hecho ese progreso. Todavía sigue dependiendo más del enfermo que del médico el grado de obediencia que logre la sugestión. Ese grado depende de nuevo del albedrío del enfermo. Eso es la dimensión subjetiva. Ahí es donde, sin lugar a dudas, digamos, se abre lugar al sujeto. Bueno, ya Satria volverá a Yo tengo releer aquí el para... texto por si Sí, quieren. hacele Marlene, Sí, hacele, porfa, sí. dice, Y va subrayando lo que cualquiera puede interrumpir, ve, ahí está eso, vamos muy viendo bien. dónde abre lugar, sí. Es tiempo de disipar, empero, la impresión de que el recurso terapéutico de la hipnosis habría inaugurado una época de cómoda taumaturgia para el médico. Han de tomarse en cuenta todavía múltiples circunstancias aptas para rebajar de manera considerable numerosas expectativas respecto del procedimiento hipnótico y para reducir a su justificada medida las esperanzas que tal vez depositó en él el enfermo. Sobre todo, resulta insostenible la premisa básica de que mediante la hipnosis se podría eliminar de la conducta anímica de los enfermos su discrecionalidad perturbadora. Ellos la conservan y lo prueban en la actitud que adoptan hacia el intento de hipnotizarlos. Si antes se consignó que un 80% de los seres humanos son hipnotizables, este elevado porcentaje solo se obtuvo porque se contaron entre los casos positivos todos aquellos que mostraban algún rastro de influencia. Las hipnosis realmente profundas, con obediencia plena, como la del paradigma que tomamos en nuestra descripción, son en verdad raras, o al menos no tan frecuentes como sería deseable en aras de la terapia. La impresión que causa este hecho puede debilitarse de nuevo si se destaca que la profundidad de la hipnosis y la obediencia de las sugestiones no marchan al mismo paso. La profundidad de la hipnosis y la obediencia de las sugestiones no marchan al mismo paso. De suerte que a menudo en un ligero estado de aturdimiento hipnótico se observa un buen efecto de la sugestión. Pero aún si se considera la obediencia hipnótica por sí misma como el rasgo más esencial de ese estado, es preciso admitir que los individuos muestran su idiosincrasia en el hecho de que se dejan influir por vía de obediencia solo hasta cierto grado, pasado el cual se detienen. Las diferentes personas muestran... No, que a mí ahí me parece como interesante esto que dice que la obediencia hipnótica sería el rasgo más esencial del estado hipnótico, ¿cierto? La obediencia hipnótica, pues no sé, como que yo no lo había, no recuerdo, pues que lo hayamos como señalado, que lo hubiera dicho así, pues porque nos, o sea, en un momento o en otro texto, yo creo que era en otro, que hablábamos pues de la diferencia entre hipnosis y sugestión, ¿cierto? En otros. Pero entonces acá nos habla de la obediencia hipnótica. A mí esto me suena pues como muy cercano a la sugestión. Pues o sería más bien como el medio para la sugestión, que hubiera la obediencia hipnótica. No sé. Pero en todo caso la obediencia hipnótica como el rasgo más esencial del estado hipnótico. Y entonces él dice que hay como grados variables tanto de profundidad en la hipnosis como de obediencia hipnótica, que esto sería como esencial en lo que se busca. Bueno, solamente eso me pareció como Sí, interesante. sino Tal que vez estaría en lo que Ana Victoria decía de la subjetividad también, como de la disposición singular la subjetividad. Pues no todos tendrían esa misma obediencia, o habría grados de obediencia. exacto, Uh -huh. exacto. Lo que pasa es que lo de la obediencia, la credulidad y la obediencia entran como un segundo rasgo característico de la hipnosis. El primero es que el hipnotizado está solamente ve y oye al hipnotizador, ¿cierto? Ese es el primer rasgo. Y el Uh -huh. segundo es que le obedece y le cree.
y por eso tanto en el movimiento como en las sensaciones o en el movimiento, en las sensaciones o en cualquier otro elemento de la vida anímica. Y entonces eso es absolutamente, pues como derivado de esa dimensión, de ese carácter de la hipnosis. Y esto, ya cuando Freud entra a examinarlo más en detalle, ¿a qué se debe? Se debe a que le cree porque las palabras del hipnotizador van a tener ese carácter ensalmador, ¿cierto? El carácter ensalmador que significa que lo que digan en términos de las palabras va a influir en lo corporal. Ese, digamos, es el carácter ensalmador de la palabra del hipnotizador. Y lo que va a definir como sugestión es los dichos del hipnotizador, que tienen una influencia en el hipnotizado. Una influencia que, como ya se dio, como es por la palabra, es una influencia que va a tocar, que implica que lo anímico afecte lo corporal, ¿cierto? Y la hipnosis, la diferencia es que, en cambio, la definición de hipnosis, él la definió como un estado, como un estado. En cambio, la sugestión es el dicho del hipnotizador. Esa es como la diferencia. Y en ese estado de la hipnosis tiene esos dos rasgos, ¿cierto? De captura en el otro, en lo que ve y oye, y de obediencia crédula. Yo retomo la definición del Salmo. ¿Se acuerda que cuando estuvimos leyendo también habíamos buscado que es un conjunto de oraciones y prácticas curativas que los curanderos realizan para sanar a los enfermos? Y esa palabra en Salmo la relacionó con esta otra de taumaturgia que aparece en esta, porque la taumaturgia entonces se refiere como a algo también de curación mágica, como encantamiento, como la una relacionada pues con la otra, que son palabras que no son muy usadas por nosotros en lo cotidiano, entonces las tiene uno que ubicar como en el contexto. Sí, exacto, pero entonces con lo que decís queda como más en relieve la definición que da Freud, Sí, ¿cierto? claro, que está relacionada, claro, claro. El ensalmo, entonces, Sí, claro, el diccionario lo define así y eso es verdad, porque curan, pero entonces ya Freud entró a ver, bueno, ¿por qué curan? Es sí, eso, porque hay una influencia, el ensalmo es allí neto cuando se influye directamente sobre el cuerpo, no, cuando es la que es idea preciso, sí, influye, es muy influye precisa sobre la el cuerpo. relación, sí, Ana. Exactamente. Ahora, en ese contexto, ¿dónde entra el sujeto, cierto? ¿Dónde hay lugar aquí para lo imprevisible, para aquello que no se puede comandar? Y como nosotros leemos un poco desde Freud hacia Lacan, creo que podemos, nos habilita esto que él dice aquí, incluir la dimensión de lo real, ¿cierto? Como aquello que es imposible también de cambiar, ¿cierto? Que es aquello que hay, con lo que tenemos que contar. Entonces, si querés releer esa tría, lo que quieras, ya subrayando y mirando dónde nos faltan unos minuticos, donde podemos identificar esa dimensión subjetiva que se va abriendo a la par que lo real. Sí. De pronto la última parte, porque Marlene, yo la interrumpí en esta última parte. Termínela. Entonces, a ver, íbamos en, no sé, la profundidad. Ah, Puede bueno, aquí. tomarla ahí, pero aún si se considera la obediencia. Ah, bueno, sí. Pero aún si se considera la obediencia hipnótica por sí misma como el rasgo más esencial de ese estado,
es preciso admitir que los individuos muestran su idiosincrasia en el hecho de que se dejan influir por vía de obediencia solo hasta cierto grado, pasado el cual se detienen. Las diferentes personas muestran entonces grados muy diversos de aptitud para el tratamiento hipnótico. Si se llegara a descubrir un recurso por el cual todos estos grados particulares del estado hipnótico pudieran acrecentarse hasta la hipnosis completa, se habría vuelto a suprimir la idiosincrasia de los enfermos y se habría realizado el ideal del tratamiento anímico. Pero hasta hoy no se ha hecho este progreso. Todavía sigue dependiendo más del enfermo que del médico el grado de obediencia que logre la sugestión. Ese grado depende de nuevo del albedrío del enfermo. Yo me preguntaba ahí si, pues porque él dice depende del enfermo, pero eso no significa necesariamente como de, pues como de la parte consciente del enfermo, o sí, pues como que, porque en la sugestión, digamos que hay algo, bueno, hay de pronto personas, o sea, hay personas que no se dejan hipnotizar, otras que sí, pero eso no necesariamente depende de yo no me voy a dejar hipnotizar. Pues que hay personas que se resisten y aún así caen en estado hipnótico y otras que querrán ser hipnotizadas y no, pues no entran, que no depende necesariamente como de la voluntad y de la conciencia, pues o sí, no sé, cuando él dice esto de que depende más del enfermo y de su albedrío, pues cuando dice albedrío al menos parece que se refiriera a la voluntad, pero yo no sé, yo creería que no. O sea, que es una cosa como subjetiva que varía de sujeto a sujeto, pero no quiere decir que depende de su querer. Exactamente, no es de la Todo voluntad. sucede. Hay No es varios de- términos, hola, Sí. sí. Hay varios términos que se han utilizado a partir de la charla que estamos escuchando, o sugestión, ¿cierto? Y traumaturgia creo que fue otro, y yo, bueno, yo mientras escuchaba recurría al diccionario, ¿qué significa sugestión? Y dice influencia de que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona. Esto me llevó a mí a un trabajo de Lacan, que seguramente ustedes lo tienen presente, que es el texto de problemas cruciales para el psicoanálisis, que fue escrito ya en el 64 y 65. Y me llevó también al término del ensalmo que tiene la palabra, ¿no? La influencia que a lo mejor puede tener una palabra a veces en todo un capítulo o hasta en todo un libro, ¿no? Por eso también hay un título, o sea, la influencia que tiene una palabra. Y mire usted la palabra que utiliza Lacan en este texto que yo le decía, los problemas cruciales para el psicoanálisis, porque él se va apartando en algún punto del tema de Freud, ¿cierto? Y se va más para el tema de lo simbólico. Y él dice que en el acto psicoanalítico no todo es aquello que retorna. Y entonces él dice así, y dice esa misteriosa afectividad. Entonces a mí la palabra afectividad yo la venía leyendo en otro estudio que tenía, pero cuando dijo misteriosa, viniendo de Lacan, esa palabra me quedó hasta la fecha. Y mire hoy la coincidencia de escuchar esta conferencia, ¿cierto? Y poder traer esta palabra misteriosa, ¿no? Porque en realidad Lacan ahí con misteriosa como que no dijo nada tampoco no agregó ni aumentó más de lo que Freud ya venía explicando, pero lo llamó misteriosa. Bueno, de todos modos conocemos a Lacan que él, no sé si decir era irónico, tenía una manera muy especial de contestar cuando le preguntaban o directamente no contestaba. Y cuando hacía referencia a este tema, él dijo esta misteriosa afectividad. Bonito. Entonces, mientras se desarrollaba la charla, yo tenía, Bellísimo, esa palabra la tenía en mente. bellísimo, Sí. bellísimo. Sí, sí. Misteriosa afectividad, uno no sabe uno cómo llega, por qué y cómo, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Qué- ¿Quiere leernos algo más de ese texto de Lacan Sí. en relación con la sugestión, por ejemplo, que lo Claro, a mí me que llevó, sí. cuando yo leía, me llevó a pensar de que es muy probable que Lacan quería influenciar en aquellos, ¿cierto? Que, no sé, leían demasiado a Freud o seguían demasiado a Freud y quiso influenciarlo utilizando esta palabra misteriosa, ¿no? Con todos los alcances que tiene la palabra. Y no llevarla a lo mejor a un concepto más científico, que es lo que se dice que Lacan buscaba con toda su Ujú, trayectoria. sí. ¿Y qué página es de ese Ah, seminario? ¿O en qué mire, lección?
Sí, sí, sí. Mire, le voy a dar un número, no lo tengo presente ahora, pero me parece que era la 116, si no me equivoco, ¿eh? No le podría asegurar, pero sí el año 64-65. Y el texto, problemas cruciales para el psicoanálisis. Ajá. ¿Pero de qué fecha es la lección? ¿Dice ahí la fecha? Tampoco la tengo. Tranquilo, después Ni el lo año. miramos. Pero muy bien, esas relaciones con lo que plantea Lacan al respecto nos interesan muchísimo y enriquecen la lectura. Exactamente. Pero bueno, sí, bueno. Ana Victoria, es que este Sí. tipo de lectura nos hace proclives a tener el diccionario al lado. Claro. Porque si bien esta escritura, por lo menos la de Freud, a mí me encanta y es tan estructurado y uno le puede seguir como un ritmo, pues también hay palabras que como no son del uso Claro. frecuente y que ya muchas de ellas están en desuso, siendo palabras tan propias que a veces son esas y no son otras. Cuando Cetría hablaba de ese albedrío del paciente, del enfermo, si era consciente o no, yo busco la palabra albedrío y es libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Entonces pensaba que esa disposición para dejarse permitir la hipnosis o no, un elemento que pudiera incidir también es eso que usted mencionaba, si el médico, no solo poner en el médico la creencia en su saber y que se puede desempeñar en él, sino también esa relación de aceptación o no del médico, como eso no es empatía, es que es que le caiga bien o no, y el paciente es consciente de eso, ¿cierto? Puede que no sepa por qué le es simpático o antipático, pero sí sabe que confía en él o no, que le agrada o no, y ese puede ser uno de varios elementos que incidan en que el paciente sea sugestionable o no, o el grado de sugestionabilidad que pueda tener. Exacto. Sí, ahí van como dos puntos, ¿cierto? Lo del albedrío, y lo de la sugestionabilidad, pero hay muchísimos, hay otros más ahí que me No, parece seguramente se me que ocurrió, pues. podemos, exacto, pero bueno, sí, esos dos que subrayan, quedémonos con esos dos que han subrayado hoy y lo dejamos para la próxima porque ya terminamos hoy por hoy. Entonces, en la próxima los invitamos a que retomemos estos dos, ya los últimos párrafos. En la próxima sí entramos leyendo directamente para terminarlo y comentar lo que nos deja pues este texto en su lectura retroactiva, en esta lectura retroactiva que hacemos desde el psicoanálisis, como lo entendemos hoy, como nos lo ha enseñado Lacan, y cómo Freud va abriendo pues como camino a esta herencia que hoy tenemos nosotros entre manos. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muy importante la presentación de hoy, era necesaria también. Muchas gracias. Tomar como el resumen. Bueno, pues. Muchas Bueno, gracias. Que estén bien. Muy Hasta luego. interesante. Gracias. Interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias, Feliz noche. Hasta Hasta luego. Hasta la próxima. A la próxima.